Bueno, buenas noches. Nos encontramos hoy con, Gustavo Rueda, muy buenas bueno, noches. Gustavo, te comento, esto es una entrevista para una clase de la Pontificia Universidad Javeriana llamada Organizaciones y Colectivos Sociales, en las cuales te voy a hacer una pequeña serie de preguntas para que charlemos un poco sobre el enfoque de la música y la comunicación propia, de cierta manera, o sea, como la relación que esta tiene. Entonces, lo primero que te quería preguntar específicamente es a qué te dedicas, qué estás haciendo actualmente, digamos, de cierta manera, cuál es tu historial también, pues, en este mundo de la música, ¿no? Bueno, soy músico, es mi profesión, de eso vivo hace más de 12 años. Soy baterista, músico baterista, trabajo de sesión, trabajo en contratación para bandas y agrupaciones con respecto a presentaciones en vivo, grabaciones, transcripciones, todo lo que tenga que estar en relación con la parte percutiva de Ok, todo este tipo de contratos. perfecto, Gustavo. Bueno, la primera pregunta que te voy a realizar es básicamente, pues según tu experiencia y tú como músico, ¿cómo escribirías el panorama actual de la música en Colombia en sí, o sea, la música en general? Bueno, creería que hay dos enfoques. Hay un enfoque netamente cultural y hay otro enfoque económico. ¿Qué opino con respecto al cultural? Opinaría que Colombia es geográfica y culturalmente un país muy rico en cuanto a diversidad. Tenemos al menos unas 6 zonas distintas del país en donde hay distintos tipos de músicas y que se diferencian mucho unas de las otras. La parte Sí, claro. insular, la parte de nuestras islas, la andina, la parte amazónica, la parte llanera, la andina y por supuesto lo que tiene que ver con costas, ¿no? Costa pacífica, costa atlántica. Eh, Tenemos una riqueza invaluable que parece que la hemos abandonado un poco. Pero digamos que por la parte económica tenemos un país industrialmente incipiente, si es que lo comparamos incluso con otros países. Pero ahí vamos, creería yo que es como una industria emergente. Ok, perfecto. Me interesa mucho lo que acabas de mencionar sobre que crees que hay dos visiones, la cultural y la económica, por decirlo de cierta manera. Y precisamente sobre eso es lo que nos interesa tratar a nosotros, como el tema más cultural, ¿no? Porque digamos que la música, si bien es una de las cosas más, por decirlo de cierta manera, más comerciales que puede existir a grandes rasgos en el mundo en general, porque la música es mundial a pesar del idioma. Yo te quería Sí. preguntar un poquito más específicamente cómo tú crees que en Colombia existen este tipo de música alternativa, precisamente, como que no sea tan comercial, si crees que tiene una visibilización acorde a lo que la debería tener, o si crees que es un sector reprimido en Colombia como respecto a lo cultural, como tú bien decías, se divide por regiones, ¿no? Te quería preguntar si tú tenías conocimiento sobre esto y cuál es tu opinión. Bueno, ahí tu compañera, no recuerdo cómo es que se llama, bueno, la chica que me escribió en primer lugar, me había hablado como de música alternativa, pero la verdad no sabría yo cómo a qué se refieren con música alternativa. Ah, claro, claro. Eso no te lo había contado. Bueno, cuando nosotros, pues precisamente, pues en este caso, cuando nosotros mencionamos la música alternativa, es la música no comercial, la música no, por decirlo de cierta manera, no, Entiendo. no típica, ¿si me entiendes? No conocida, no comercial, no facilista, por decirlo de cierta manera. Quizás un poco como más interina del país, por decirlo de alguna manera, como algo más propio, que tenga que ver como con quizás las culturas, las raíces y todo este tipo de cosas. Entiendo. Yo pensé que esa concepción no está muy alejada del consciente colectivo como concepto, pero sí es bastante peyorativo pensar que comercialmente no es muy conocido algo como nuestro folclore, que de hecho cuando uno sale del país, las veces que he tenido que trabajar y en colaboración con otros músicos, lo primero que le preguntan a uno, Colombia, ¿y dónde queda eso? ¿Y qué es eso? Bueno, también he estado con personas de países muy alejados, pero digamos que lo primero que uno hace es tratar como
tocar cosas de su país. Sí, claro. ¿Y cuál es la respuesta e incluso como la sorpresa de que conocen cosas como la cumbia, conocen cosas como, yo qué sé, la música andina, cosas de ese estilo que hacen parte de nuestro folclore, aunque no ubiquen muy bien el país? Entonces yo digo, afuera del país, nuestras músicas han repercutido un montón, aunque dentro de nuestro territorio como que, y sobre todo como las nuevas generaciones no contemplan con el valor apropiado ese tipo de expresiones musicales. Entonces, en cuanto a cómo se define eso de música alternativa, podría extenderme mucho más con respecto a muchos peros. Sin embargo, en relación a la dinámica de la entrevista, voy a hacer de cuenta que eso es así. Ahora sí, entrando al tema, será un pequeño paréntesis. Diría que, ¿cómo veo lo de las músicas alternativas? Me parece que hay una movida muy grande, yo que estoy como en el contexto del asunto, por lo menos en el contexto académico, hay una gran inclusión de las músicas propias, autóctonas y folclóricas dentro de los procesos de aprendizaje juveniles. Lo he visto mucho en zonas como la costa pacífica, Ok. tienen un nivel tremendo. En la parte andina, por ejemplo, lo que tiene que ver con el premio, con los premios, porque digamos que no sé, hay muchos premios regionales que valoran y tratan de incentivar mucho como el aprendizaje y el desarrollo de las músicas autónomas, autóctonas de la zona andina, cosas como composición de torbellinos, pasillos, bambucos y todo ese tipo de cosas. Eh, la música llanera también. Es que es chistoso. Digamos que nosotros que estamos inmersos como en una ciudad como Bogotá, de pronto la cosa no sea muy clave. Pero yo sé que si uno se sumerge en culturas como la llanera, como la amazónica, uno va y se está un tiempo en el Chocó, uno va a San Jacinto y vive lo que es el diario vivir de esa gente tocando tambora alegre. Uno dice, hey, es otra movida, pero pues uno metido acá enfrente de un computador todo el día, pues la cosa cambia mucho. Digamos Sí, que claro. la concepción cambia mucho desde ahí, pero diría que dependiendo del contexto en el que uno se encuentre, asimismo encuentra uno el valor de esas músicas alternativas. Es como lo que yo diría. Ok, perfecto. Bueno, y precisamente como tú lo acabas de decir, me interesa mucho saber también tu opinión sobre qué crees, o sea, cuál crees tú que es la relación que que podría existir acerca de la comunicación propia con estas músicas autóctonas, que como tú dices, quizás en una capital en la que uno no está tan pendiente de movimientos externos a uno, uno puede llegar a desconocer bastantes cosas. Y te quería preguntar, Mm, ¿tú crees que existe alguna relación con la comunicación propia? Y si sí, ¿cuál crees que es o en qué se basa? sí, claro. Mira, yo creo que históricamente la música siempre ha tenido esa, digamos, uno podría meterse estoicamente a hacer un estudio sociológico de cuál es el papel del Estado con respecto a la restricción de la cultura en las masas. Es una forma de control y no es una opinión, es un patrón que se viene dando desde hace miles de años, desde el comienzo de nuestras sociedades como humanos. Entonces, pues por ahí ya podemos perfilar la respuesta a la pregunta. Sí, claro. Sin embargo, la resistencia a ese tipo de control siempre va a ser la expresión artística. Por ejemplo, y doy uno muy claro, la diáspora africana de toda esa migración de esclavos africanos hacia lo que fue América y las Antillas, eh, en todo este proceso de la colonización española, trajo consigo toda esa riqueza de música africana y puntualmente, hablando geográficamente, tuvo un desarrollo en cada una de las zonas de América.
desarrollándose cosas increíbles como en Sí, claro. Jamaica, el reggae, en Cuba, todo lo que tiene que ver como el danzón, el son montuno, bla, 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 en Puerto Rico, en Estados Unidos con el blues y el jazz, bla, 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 bueno, en fin, ¿sí? Pero entonces siempre esa expresión de los esclavos fue una resistencia a ese tipo de control social. Ok, ok. Entonces, ¿a qué obedece? O sea, ¿cuál es la relación entre la expresión y la música? La música siempre va a ser una gran respuesta de expresión a todas las represiones sociales que hay. Por eso uno ve que en los lugares más pobres y donde hay más sufrimiento, hay expresiones mucho más ricas. Uno va a los barrios más pailas del Queen, del Bronx y de Queen, y de Queens. Bueno, Sí. en Estados Unidos, donde se generó toda esta cultura del hip hop, uno encuentra unos yacimientos de rap increíbles. ¿Y cuál es el resultado? Que ahorita el rap es uno de los, económicamente, uno de los movimientos más redituables que hay, el rap. Entonces, acá mismo en Colombia, uno va a una zona tan precariamente olvidada como lo es Chocó, donde acceder al agua ya es algo duro y la luz y todo eso, bueno, en la mayoría de partes, no en todas, Sí, pero claro. uno ve que allá viven y respiran música como una forma de protesta, por ejemplo. Entonces ahí Ok, estaría como la respuesta, ok, mi respuesta, perfecto. como yo lo veo. Entonces, yo te quiero preguntar otra cosita como relacionada a eso. ¿Tú crees que existe una responsabilidad cultural como por parte de gente que no es tan cercana eh, a, a esta música como a la hora de promoverla o proyectarla de cierta manera? Ya que pues digamos que es bastante claro que el mensaje puede ser editado y sobre todo alterado si el que lo comunica no es la persona correcta, ¿no? Y digamos que esto ha sido un reto que Colombia ha afrontado, porque como tú lo dices, si uno se involucra y de cierta manera uno llega a untarse todas estas regiones, uno puede entender bastante cosas, pero para darle visibilización y voz a este tipo de música que no es tan conocida y sobre todo tan comercial, eh, ¿cómo se le puede dar? O sea, ¿crees que existe una responsabilidad cultural? Responsabilidad cultural, yo creo que solo habría una, educarse. Ahora, en tiempos donde hace 100 años, por ejemplo, tener un acceso completo para entender en poco tiempo, sin la necesidad de estar inmerso en Estados Unidos, uno qué carajos iba a saber qué es el blues. Sí, Pero claro. 100 años después, ahorita con todas las capacidades tecnológicas y comunicativas que tenemos hoy en día, yo creo que eso ya no es una brecha. Entonces, creería que la única responsabilidad es cómo investigar, indagar, eh, permearse, ser melómanos sin la necesidad de ser músicos. Es más, uno puede hacer todo un estudio de las culturas a través de la música, porque como te digo, siempre ha sido una expresión de los dolores y de las represiones más grandes de cada cultura. Entonces, yo creería que es más como educarse, esa es la única responsabilidad que hay. Ok, ok, perfecto. Digamos, ¿tú crees que ha habido algún motivo en específico por el cual, pues digamos, o sea, aparte del querer propio de pronto estas regiones y apropiarse de su música, ¿tú crees que ha existido algún motivo en particular externo a ellos por el cual esta música quizás no ha tenido la salida o la visibilidad suficiente como lo podría ser un reggaetón o algo similar en Colombia? A ver, puntualmente yo diría que el problema en Colombia con respecto a la música mm, es un tema de dinero, no es más. Y nosotros, si nos comparamos con países en los que sí hay industrias muy fuertes de producción y venta musical, eh, pues vemos que estamos a mucho tiempo, muchos años y como muchos procesos atrás. Sí, claro. Pero creo que es más eso. Digamos que obviamente hay excepciones y muy contadas. Uno ve como a los gaiteros de San Jacinto girando por todo el mundo todo el año. De pronto en marzo están en Francia en un festival de no sé qué y en junio están en Nueva Zelanda y bla, bla, bla. O sea,
pero pues uno no puede hacer tampoco una lista muy extensa de esos casos. Yo creería que esos casos han llegado a abrir puertas de industrias que están por fuera, porque no se puede depender de una industria propia colombiana para poder gestionar y salir y vender eso. Digamos que si Colombia es como una tienda, digamos que no tenemos vitrinas, Ok, es muy complicado. ok, Pero no tiene que ver tanto en relación con el valor mismo de la música, porque digamos que para mí el reggaetón sí es música, técnicamente uno puede encontrar cosas ahí, pero, pero no es un folclore, no es una expresión social que le permita a un sector poblacional específico hacer una resistencia con respecto a una represión, ¿no? Es ok. básicamente una ecuación de venta, ¿no? Sí, claro. Entonces no tiene, y eso salió y se vendió como pan caliente y ya. Mm, pero para mí no tiene mucha riqueza musical. Entonces no es como con respecto al valor que tiene dentro cada uno. Creería que es un tema mucho más económico y tiene que Claro. ver en profundidad con la forma en la que en todos los aspectos industriales estamos absolutamente atrasados. Ah, listo. Vale, perfecto. Y yo creo que por último, te quería preguntar algo como Todo un bien. poquito como, ¿tú crees que esta música alternativa y la relación que existe con la comunicación propia que tú habías comentado anteriormente puede desempeñar un papel en un diálogo intercultural y de pronto como el hecho mismo de la comprensión entre comunidades y lo que significan para nosotros como país? Uy, pucha, bueno, esa pregunta es muy densa. Bueno, ahí sí me siento un poco corchado, pero sé que sí hay compañeros que en conjunto con grupos interdisciplinares y en proyección con proyectos mismos generados desde el Ministerio de Cultura, han tratado como de, por ejemplo, establecer algunos tipos de intercambio cultural con comunidades indígenas en el sur del Claro. país. Vería que de pronto y si hay algo de eso. Ahora, si lo vemos a gran escala, bueno, pues de pronto el intercambio cultural que hay cuando, por ejemplo, Side Stepper es un proyecto como de folclore de varias partes del país, pero con un componente electrónico, entonces es como medio EDM mezclado con folclore colombiano. Entonces diría que eso también es una forma, un canal de transmisión como para comunicar algo de nuestra cultura, nuestra historia, nuestros saberes. Eh, Lástima que de pronto sea de los pocos casos que han llegado a hacer eso, entonces como que no han podido expandir mucho la idea de quiénes somos nosotros, pero pensaría que ese podría ser otro ejemplo. Ok, Entonces sí. perfecto. Bueno, y por último te quería preguntar si tú tienes como algún tipo de mensaje o de idea o alguna creencia que tú creas que Colombia necesita como un poco en este sentido de la música alternativa y su relación con la comunicación propia. Nada, educarse, en serio. Yo sé que es un visaje porque, uy, perdón, eso fue muñero. No, es un tema complicado porque yo sé que, digamos, cada aspecto de la vida, el espiritual, el físico, el mental, todo requiere todo un trabajo y un proceso diario lleno de hábitos y bla. Y darle un espacio a cada cosa que tú quieres desarrollar en tu vida, pues, bueno, se complejiza todo y uno quiere hacer de todo. Pero digamos que uno puede darle una pequeña proporción al hecho de que si a uno le interesa realmente escoger la música como un medio de expresión y sin la necesidad de ser músico, sí por lo menos como interesarse un poco y tratar de abrir la mente, de pronto querer escuchar, uno se da cuenta que cuando uno se mete un poquito como en el cuento, uno dice, uy, hijo de madre, bacano todo ese cuento del currulao, por ejemplo, en el Pacífico, vea, qué bacano la historia del currulao, qué cuenta, por qué es así, cómo nació, qué aires hay por allá de esos tipos de música del Pacífico y uno empieza a encontrarse con la historia de ellos
Y uno dice, uy, hijo de madre, bueno, esa parte del país es súper interesante. Y uno se va abriendo, pero en primer lugar uno necesita como abrirse a la posibilidad de escuchar cosas nuevas y es básicamente es el ejercicio de educar la mente y el oído, ¿no? Entonces, Ok, darse la oportunidad. ok, perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues de plano muchísimas gracias por tus respuestas también. Muy gentil, No, mi no, hermano. no. Qué pena hablar tanto. Ah, pero No, no se preocupe, espero sea perfecto. chimba, Sí, sí, les haya gustado. estuvo bien. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Vale? Todo bien. Dale, que estén muy bien. Cuídense mucho.